Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otro servicio más de caballeros. Agradecemos mucho su sintonía. Si usted puede llamar a toda su familia y reunirlos para que no se pierdan este servicio, ¿verdad? Y esta enseñanza, que busque su Biblia y que sea un poco más ameno, ya que por circunstancias que se están viviendo, pues esta es la forma que se está haciendo llegar el mensaje a todos los hogares. Y vamos a iniciar nuestro servicio. Mano pastor, Señor le bendiga. Bienvenido al servicio de caballeros. Gracias, Marito. Pues como decía Mario, estamos invitando a todos los hermanos que se nos unan en este momento para poder disfrutar del servicio de lunes, que es el horario de los caballeros, ¿verdad? Amén, así es. Vamos a iniciar nuestro servicio con una oración. Vamos a orar, Inclinemos nuestro rostro ahí donde usted está, hermano, y nosotros acá también vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dirigir una oración y que sea Dios quien nos hable esta noche. Oremos. Amantísimo Señor y Padre bueno que moras en gloria, nuestro buen Dios, estamos ante ti con mucho respeto, con mucha reverencia, dándote la honra y la gloria, Señor, y que a pesar de los problemas que se están viviendo en nuestro país, tu palabra no se ha dejado de escuchar. Te pedimos que esta noche tú hables a nuestra vida, que nos cuentes qué es lo que tienes para nosotros, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Te pedimos mucha sabiduría. Te pedimos por el hermano pastor Edu Tojín, que le des palabra para estos tiempos que estamos viviendo. Y que, Señor, que tú siempre estés con nosotros, que la confianza que hemos puesto en ti, tu respaldo, Señor, se vea esta noche. Y que, como dice tu palabra, nosotros te glorifiquemos, Señor, y que nuestro único anhelo es servirte y ser siempre tu siervo, Señor. Bendice a cada una de las familias que nos están escuchando, que nos están sintonizando, Señor, que este es el medio que tú nos has dado para que tu palabra sea escuchada. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de los miembros de nuestra iglesia, que ayudes a sobrepasar esta turbulencia que está pasando a nivel mundial, Señor. Bendice también, Señor, a la directiva de caballeros, que nos ayudes a seguir adelante, ya que nos has puesto como cabeza, Señor, de cada hogar, que seamos los que demos el ejemplo, Señor, en estas circunstancias. Llénanos de fe y de sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos todos, Señor. Amén. Amén. Y bien, Mario, vamos a empezar con el estudio de la noche. Te pido por favor que leas la cita de Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Por favor, hermano, búsquelo si tiene su Biblia a la mano. Juan 17, 1 al 5. Aquí Mario nos va a ayudar leyendo el texto de la noche. Por favor, Mario. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 17. Si ya lo tiene, pues nos pueden seguir. Del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. Y ahora, oh Padre, glorifícame contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén, hermanos. Tengo una curiosidad, hermano. Sí, Edu. Mario, cuéntame. No sé si esta oración está relacionada con Mateo 26:39. ¿Qué dice? Habla sobre Jesús, cuando Jesús se fue, estaba en el Getsemaní. Ok. Y ahora dice, yendo un poco más adelante,
se postró sobre su rostro y oró, diciendo: Padre mío, si es posible, pase esta, si es posible, pase mi copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Está bien. Fíjate, hay algo interesante en lo que estabas comentando. Una de las características de la pasión de Cristo narrada por Juan es precisamente que no hay una oración en el huerto. No hay. O sea, hay oración en el huerto en Mateo, Marcos y Lucas, que son llamados evangelios sinópticos, ¿va? Ajá. Pero no hay oración del huerto. No hay esa oración donde Jesús pide ser quitado o pasado sin tomar la copa. Esa oración no existe en Juan. Se podría decir entonces a tu pregunta que si está relacionada, no, porque es otro momento. Aquí Jesús está postrado, está pasando por un momento de mucha debilidad emocional. ¿Tiene miedo? Tiene miedo. Él sabe perfectamente lo que le va a pasar. Claro, Jesús en Mateo 26 siente esa aversión natural que tenemos los humanos hacia la muerte. Eso que no es tanto como un miedo de terror, pero lo que pasa, Mario, ¿sabes? Ya que estamos comentando, la muerte no es natural. O sea, la gente dice algo tan natural como la muerte, pero fíjense, hermanos, anoten esto, teológicamente la muerte no es natural, la muerte es antinatural, es antinatura, porque en el diseño original del hombre, el hombre no moría. Por eso es que la muerte nos choca tanto porque no nacimos para morir, nacimos para vivir. Amén. Entonces el mismo Jesús siente esta aversión hacia la muerte y se expresa de esta manera en Juan 26. Pero en Juan 17, en Mateo 26, pero en Juan 17 era una clase de oración diferente. Jesús aquí no está pidiendo ser librado. Jesús aquí está orando, como vamos a ver, por los discípulos. Por los discípulos, ¿verdad? Okay. Él ahí está entregando, como que está diciéndole a Dios, le dice: Padre, lo que me diste los he cuidado. Así es. Pero como que parafraseándolo en nuestro idioma es: Señor, te los encargo, cuídalos, porque la obra que yo, o sea, en este punto él estaba entregando su obra, pero evangelística. Faltaba la obra de redención. Claro. Pero él estaba entregando su obra evangelística. Ya los capacité, pero él los amaba tanto que: Señor, no los vayas a dejar solos, guárdalos. Ok, pero en el contexto de Juan, o sea, se lo está encarando al Padre, pero sabiendo que el que llega al relevo es el Espíritu Santo. Porque recordemos que el capítulo 15 y capítulo 16 de Juan, el Señor le está diciendo que es necesario que Él se vaya. Entonces, en esta oración Jesús encomienda a sus discípulos al Padre, pero sabiendo que quien entra aquí otra vez al ruedo va a ser la persona del Espíritu Santo, Mario. Okay. Porque dice, pero él levanta sus ojos al cielo como un ruego, una súplica, no sé cómo explicarlo, pero sí lo veo como un encargo: Señor, no los vayas a dejar solos. Mario, mira, aquí estamos viendo en Jesús una oración paternalista, ¿verdad? Y una oración sacerdotal, una oración pastoral, porque los editores de las Biblias, por ejemplo, Reina Valera y NBI y todos los demás, presentan el capítulo 17 como Jesús ora por sus discípulos, la oración de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús. Así que podríamos decir, Mario, ¿qué es el capítulo 17? El capítulo 17 básicamente es una oración, la oración de Jesús. Algunos piensan, Mario, también que está en manera poética, que tiene ciertos rasgos de poesía, ¿oyeron? Fue después de la Santa Cena, ¿verdad? Ah, sí, esto porque si te das cuenta, en el 13 Jesús está a la mesa, se cree que en el 14 está todavía a la mesa, en el 15 algunos piensan que lo hizo todavía a la mesa, otros piensan que ya iba en camino, el 17 casi todos están de acuerdo en que Jesús ya iba camino a Getsemaní, pero no estaba todavía en Getsemaní. Aquí no estaba todavía en el Getsemaní. Se cree que no podemos asegurarlo, ¿verdad?
Ok. pero se cree que no, porque cuando llegaron a Getsemaní Jesús iba muy angustiado, ya Jesús iba en otro ambiente, ¿no? El 18 dice de que ahí entraron al Getsemaní, o sea, este capítulo es antes Es de llegar previo, al sí, así Getsemaní. es como se piensa. Fíjate, Mario, que cuando hablamos de cómo se divide el capítulo, porque el capítulo tiene 26 versículos. Me gusta mucho una división que le hace uno de los expertos. Uno de ellos dice que son 3 oraciones en Juan 17. En la primera, que es versículo 1 al versículo 5, Jesús ora por sí mismo, que es la que vamos a ver hoy. Padre, glorifica a tu Hijo. Está hablando del mismo. Padre, he cumplido tu obra. Está hablando de sí. Así que del 1 al 5 es Jesús ora por sí mismo. Del versículo 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos, que es la parte más grande del capítulo. Jesús está orando por sus discípulos, del 6 al 19. Y la tercera parte está del 20 al 26, si ustedes lo quieren anotar y después la quieren verificar. Jesús está orando ya no por los discípulos, sino por aquellos que aún no son discípulos, pero que van a llegar a serlo por el testimonio de los discípulos actuales. Ok. Otra de las dudas. Ajá. Jesús sabía aquí que era la última o estaba previo a ser la última vez que se iban a seguir comunicados, unidos. Sí, él sabía que ya era venía muy relevante, lo que iba a decir ahí era muy relevante. Aquí hay una duda en mi persona. Jesús sabía que en ese momento, porque lo vimos en el capítulo 16, hace 8 días, de que Jesús iba a estar solo. Lo que venía para Jesús, él iba a vivir solo. Claro. Porque él iba a redimir, iba a entrar en el proceso de redención al mundo, para librar al mundo de sus pecados por medio del proceso que él iba a vivir. Pero él iba a estar solo. ¿Por qué? Dios no iba a estar con él ese ratito. O sea, esos momentos, esos días, Dios ya no iba a estar con él. Por eso él estaba también, yo lo siento como que él estaba triste, un poco de angustiado, porque toda la vida de Jesús, Dios estuvo con él. O sea, el Padre, como él le llamaba, él estuvo con él. Pero ese instante como que iba a haber cierta separación entre... Bueno, te lo voy a decir de esta manera. Alguien dijo, y yo creo que es un buen comentario, tenemos que hacer una distinción entre la palabra, ¿cuál fue la que mencionaste? Abandono, ¿va? Ajá, sí. Y desamparo. No es lo mismo desamparo que abandono. Mira, pues, desamparo significa el papá sabe que el hijo se metió a cosa de hombres, como decimos. Ajá. Embarazó una patoja. Entonces el papá, para que el hijo aprenda, sabe que el hijo está bien fregado, decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Y sabe que el hijo necesita pisto, dinero, pero no le lleva. Lo desampara momentáneamente por una lección, pero no lo abandona. Así que distingamos bien, ¿no? Entonces algunos expertos hacen esta división. Dios, el Padre, nunca abandonó a Jesús, lo desamparó momentáneamente, lo desamparó porque lo victimizaron, lo escupieron, murió, pero nunca lo abandonó, porque Jesús dijo, porque Padre, yo sé que tú no me abandonas. Muchas gracias por la respuesta, hermano. Entonces... Gracias, Mario, gracias. Mira, decíamos al principio del estudio de Juan hace meses ya, porque este estudio de Juan, hermanos, a los que nos sintonizan por primera o segunda vez, este estudio lo llevamos ya hace un año. Empezamos en Juan capítulo 2 y nos estamos reservando el Juan capítulo 1 para el final, ya que es el capítulo más fuerte que hay en Juan. Más importante. El más importante. Ahora bien, decíamos al principio del estudio que en Mateo, Marcos y Lucas a Jesús lo matan. A Jesús lo matan, lo asesinan, lo crucifican. Sí. En Juan a Jesús no lo matan, no lo asesinan. En Juan Jesús, la muerte no es un mal episodio. En Juan la muerte es la gloria. En Juan la muerte es que Dios está glorificando a Jesús. Por eso podemos leer en el versículo 1, la hora ha llegado, dice Jesús al Padre,
glorifica a tu Hijo. Ahora te pregunto, Ajá, Mario, sí. glorifica a tu Hijo. ¿Y hacia dónde iba Jesús? Iba, en este capítulo, después se fueron Getsemaní, ¿no? al ¿Y Getsemaní. después? Después fue cuando lo aprendieron y fue llevado ya ante los sacerdotes para Enjuiciarlo. ¿Y después? enjuiciarlo y después La cruz. crucificarlo. Vale. Lo interesante es entonces que aquí Juan no dice, y a Jesús los judíos malvados lo acusaron, y luego los romanos lo crucificaron, y él no merecía ser muerto. No, en Juan, en la teología de Juan, que hemos dicho, ¿verdad? Que es teología juanina o juánica. En la teología juanina, la muerte no es la muerte es la glorificación del Hijo. Imagínate. Por otro lado, en Juan también está muy clara la preexistencia de Cristo. En el versículo 5, Jesús ora y dice, Padre, ahora vuelvo a tener la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Imagínate, para los señores testigos de Jehová y otros que hablan de que Jesús vino a existir hasta que nació en la tierra, el versículo 5 de Juan 17 nos dice que no. Sí, así es. Que Jesús ya existía antes de venir. A este tema se le llama la preexistencia de Cristo. Jesús diciéndole al Padre, voy a compartir otra vez la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Entonces, en Juan, Jesús no empieza. Interesante, Juan, Mario, por eso decíamos hace muchos meses. En Juan no aparece las escenas de la natividad. Están en Marcos, están en Juan, están en Mateo y Lucas. Marcos no, Marcos empieza con el bautismo. Pero Juan no habla del nacimiento de Cristo. Y el hecho es que en Juan, a Juan no le interesaba en su teología el nacimiento terrenal de Jesús. Número uno, porque ya lo habían tocado otros escritores, ya había hablado de eso Mateo y Lucas. Y en segundo lugar, porque Juan hace lo que se le llama teología desde arriba o cristología desde arriba, porque en Juan Jesús no nace en Belén y no es criado en Galilea. En Juan Jesús viene del cielo, porque Juan presenta a Jesús como Dios. Como el Salvador. Por eso, como Dios. Los demás, por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como el rey que vino. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Pero Juan presenta a Jesús como el que vino del cielo. Por eso el versículo 5 dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto no lo dicen los demás evangelistas, lo dice solo Juan. Interesantísimo, ¿verdad, Mario? Sí, otra pregunta, Pastor Edu. En el versículo 3 dice, ¿Sí? y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí está hablando de que los apóstoles no tuvieron necesidad de ver a Jesús crucificado, sino desde el tiempo que anduvieron con él, ellos ya sabían, ya aceptaban, ya reconocían a Jesús como Hijo de Dios. Ok. En Juan, si te recordás, en el 16, Jesús ha dicho, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, y también le decía a Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me conocéis? Porque Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. En Juan, Juan presenta a Jesús ante los discípulos como el Jesús preexistente, como el Jesús que viene del cielo, no simplemente como Jesús en su ministerio terrenal, sino como el Jesús el divino. Entonces, hay algo interesante. ¿Cuándo empieza la vida eterna, Mario? Fíjate que muchos evangélicos lo han predicado así, que la vida eterna empieza cuando uno muere. ¿Verdad? En los velorios vemos a los hermanos predicar y decir, ay, el hermano ya está gozando de vida eterna. Pero qué error, Mario. ¿Sabes por qué? Ajá. Porque en Juan, la vida eterna no comienza cuando la gente muere. La vida eterna empieza cuando la persona se pone en buena relación con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa?
ya tenés la vida eterna. Yo ya estoy viviendo la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna sin haber muerto. A esto le llaman los teólogos una anticipación escatológica, porque no tenemos que esperar los eventos finales para empezar a gozar de la vida eterna, de las cosas eternas, como de las cosas de la escatología del futuro. Estamos viviendo una escatología en nuestros días, que es la vida eterna, sin morir. Ese es uno de los temas de Juan. Juan le llama a esto nuevo nacimiento y le llama también vida eterna. Y es sobre la vida eterna que habla el versículo 3. ¿Puedes leerlo otra vez, por favor, Mario? El versículo 3. Dice el versículo 3 del capítulo 17 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias. Mira, pues, cuando se le habla a la gente de vida eterna, Mario, el pensamiento que viene de la gente, ¿sabes cuál es? Vida eterna significa no morir. Ajá. Vida eterna significa vivir mucho, vivir por siglos. Ese es el pensamiento de la gente. Y podríamos decir que también era el pensamiento de los griegos. Para los griegos, la vida sin fin era un derecho, oíme bien, era un derecho de los seres humanos. Los seres humanos tenían el derecho de vivir por siempre, pero esas son ideas platónicas, no es una idea de la Biblia. En la Biblia, la vida eterna es un regalo. ¿Recordás Juan 3:23? Romanos 3:23. Porque la paga del pecado es muerte. Maldad. Pero la dádiva, ¿qué significa dádiva? Es como un regalo. Regalo. El regalo de Dios es vida eterna. Muy bien. ¿Qué significa? Si es un regalo, significa que no tiene precio. Es gratis. Si yo voy a vivir para siempre, es porque es un regalo de Dios. No es porque yo me lo he ganado. No es porque he sido buena gente. No es porque he sido una buena persona. Que es lo que se oye en los velorios, ¿verdad? Ahora el señor tal y tal, el caballero, goza de vida eterna. No, señor. La vida eterna es un regalo exclusivo de Dios. Ahora veamos a qué le llamaba Jesús vida eterna. El concepto del Nuevo Testamento de vida eterna es conocer a Jesucristo. Ese es el concepto del Nuevo Testamento. No es vivir para siempre. No es el que no muere. Es el que conoce a Dios. El que conoce al que Dios ha enviado. Ese es el concepto de vida eterna que hay en el Nuevo Testamento. Cuando uno acepta a Jesús como único y suficiente Salvador, desde ese momento ya empezás a vivir la vida eterna, ¿o ya se puede hablar de la vida eterna? Sí, ya empezás a vivir vida eterna, pero esa vida eterna que tenés en tu vida, en tu vida que todavía es terrenal, puede ser interrumpida. Si vos te alejas de Dios y dejas de vivir en Dios, es como el pámpano y la vid, ¿te acordás? El capítulo 15. Pero si permaneces, que es la enseñanza de Juan 15, ¿verdad? Si permanecemos en la vid, esa vida que viene del tronco con esa savia divina está en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Muero, cierro los ojos en esta vida y la abro del otro lado, pero sigo viviendo la vida eterna. O como quien dice, el que ya recibió a Cristo y tiene vida eterna, nada, ni siquiera la muerte puede interrumpir la vida eterna. ¿Ya? Ni siquiera la muerte la puede interrumpir. Y por eso se llama vida eterna. Ahora quiero que pensemos, Mario, en un lenguaje que aparece en Juan. Cuando Jesús dice vida eterna, Jesús está diciendo ahí que es una vida aionios. Fíjate, ese es un lenguaje griego. Aionios es un adjetivo. Adjetivo aionios. Y aionios significa eterno. Pero oíme bien cuál es el significado de aionios. A los que están apuntando, aionios. Así como se ve. Aionios. Vean pues. Pero este aionios no se refiere a una vida interminable, sino que se refiere a una vida de calidad. Te lo voy a decir de esta manera. Mira pues, Adán y Eva nacieron para vivir una vida sin fin. Ajá. Pero era una vida con Dios. Una vida con Dios. Pero ellos tienen entonces el evento de la caída.
Ajá. Los dos comen del fruto, los dos desobedecen, los dos son condenados a morir. Ahora bien, una cuestión interesante, Mario. ¿De qué árbol ya no pudieron seguir comiendo Adán y Eva entonces cuando pecan en el jardín de Edén? ¿Te acuerdas? Sí. Ya no pueden comer del árbol de la vida. De la vida. Ajá. Ahí está el asunto. Ajá. Parece, hermanos, entonces, que el árbol de la vida era un árbol físico que estaba en el huerto. Y pareciera como, algunos han pensado que Adán y Eva comían todos los días del fruto de ese árbol y seguían vivos. Eso era como un rejuvenecedor. O digamos como un requisito para vivir. Comían del fruto y seguían vivos. Pero cuando pecan, ellos se dan cuenta de una cosa, Mario. No murieron, instantáneamente no murieron. El día que de él comieres morirás. Era la orden divina. Pero no murieron. Ajá. Pero sus cuerpos empezaron en un proceso de muerte. El cuerpo. O sea, su vida deterioro, su vida natural. Ahora bien, la pregunta interesante, Mario, es ¿por qué Dios lo sacó del huerto? Algunos han pensado, imagínate, Dios lo sacó del huerto como un castigo. Y fíjate que no. ¿Puedo hacer una observación? Sí. Yo no quiero salirme del tema. Sí, como un castigo. La Biblia, o más que todo, casi muchos predican solo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Dios tenía dos árboles plantados, según entendí en Génesis. Sí, del árbol del conocimiento. De la ciencia del bien y del mal, perdón. De ese comieron. De ese no podían comer. No debían. O sea, por eso, de ese comieron. Pero también estaba el árbol de la vida. De ese sí debían comer. Entonces Dios los sacó para que no comieran, porque si no iban a seguir viviendo ellos eternamente. Por eso. Ahora viene aquí. ¿Por qué decimos que no fue un juicio, Mario? ¿Por qué decimos que no fue un castigo? Entonces algunos dicen, Dios los castigó sacándolos del huerto. No, Mario, no era un castigo. Te voy a decir por qué no era un castigo. Vos lo dijiste. Si seguían en el huerto, tenían acceso al árbol de la vida. Ajá. Ahora te pregunto, ¿qué clase de vida interminable iban a tener ellos? Caídos. Porque el hombre desde entonces es un ser caído de la gloria de Dios, caído en desgracia, alejado de Dios. Y algo interesante, alguien ha dicho algo que hace unos días me llamó mucho la atención. No vemos en ningún momento en el Génesis a un Adán y a una Eva pidiendo perdón. Buscarlo y te regalan un carro, último modelo, full equipo. Nunca a Adán y Eva le pidieron perdón a Dios. Dios se les acerca, se acerca a ellos, los viste de justicia, ¿verdad? Que otro día hablamos de las especificaciones del texto. Pero ellos nunca pidieron perdón. Bueno, lo saca del huerto. Aquí viene el asunto. Mario, ¿será que con esta vida que tenemos actualmente, sería un regalo vivir para siempre? ¿Sería un regalo que vos y yo viviéramos para siempre con este cuerpo, con esta vida? Vivir para siempre. Sería un regalo. Imagínate que Hitler nunca hubiera muerto. Que nunca hubiera muerto Mikulash. Ese Manson, aquel gran asesino serial en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si ellos estarían todavía vivos? ¿No será, Mario, entonces que el sacarlos del huerto para que ya no comieran del fruto del árbol del bien y del mal, lejos de ser un castigo? ¿Era un bien? Era una bendición, era un acto de misericordia. ¿Para qué quería el hombre vivir así? ¿Para qué el hombre quería vivir para siempre en un estado caído? Porque no fue para eso que Dios lo creó. No. Entonces, podemos decir, esa vida aionios no se está refiriendo a una vida que dura mucho, sino que se está refiriendo a una vida dedicada a Dios, una vida que vale la pena ser vivida, una vida de calidad. O sea, Jesús lo que hizo por nosotros no fue darnos más vida de la que tenemos. Esto no sería un gran regalo, sino que el regalo de Jesús es vida eterna, es la vida de Dios dentro del hombre. Mario, en pocas palabras, teológicamente, ¿sabes qué significa vida eterna? Significa la vida de Dios en tu vida.
La vida de Dios en tu corazón, la vida de Dios adentro de vos. Eso es vida eterna en la Biblia. Este es el concepto de vida eterna en Juan. No vida larga. Una vida de calidad, una vida. La vida de Dios en mí. Eso es lo que Jesús dice. Ahora bien, en la última parte del versículo 3, Mario dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué? Lee el 3 al final. Y esta es la vida eterna. ¿Qué? Dice, y esta es la vida que te eterna. conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahí estamos. Ahí estamos. Y esta es la vida eterna. No vivir mucho. Fíjate que ahorita hay unos estudios, y eso solo para terminar con este breve espacio. Ahorita hay un libro de un colombiano, me imagino radicado en Estados Unidos. Se llama La muerte de la muerte. Ese libro es un bestseller, ahorita está siendo vendido en todo el mundo. Y básicamente habla de la posibilidad de vivir para siempre con este cuerpo que tenemos. Él está hablando de la posibilidad de acabar con la muerte, de acabar con las enfermedades, de acabar con la vejez, porque el hombre no muere siempre de cuestiones de diabetes y demás, ni de males cardíacos. El hombre muere por cuestiones de que las cosas se van degenerando con los años. Eso es envejecer. Ahora bien, en este libro de este colombiano, la posibilidad de vivir para siempre. Pero vivir para siempre como somos. Jesús habló de qué es la vida eterna. No es la vida que presenta este científico colombiano. No es la prolongación de la vida que tenemos. No, la vida eterna, dijo Jesús, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, Mario, hay una expresión que se dice conocer a Dios. ¿Y sabes dónde se usa esta palabra conocer? Este es un verbo, ¿no? Conocer, se usa en el Antiguo Testamento. Cuando Eva tuvo a Caín, que eso es el capítulo 4 de Génesis, versículo 1. ¿Puedes ir a Génesis 4.1? Génesis 4.1, ¿tiene tu Biblia? No te voy a estar. A algunos se les caen las primeras hojas, ¿va? ¿Sí tiene todavía? Va, lee 4.1 de Génesis. ¿Qué era conocer en la mente hebrea? ¿Qué era conocer en el Antiguo Testamento? Y aconteció Adán y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón de parte de Jehová. Conoció Adán a su mujer Eva y dio a luz a su hijo Caín. Cuando dice conoció aquí en este capítulo, en este versículo, habla de conocer, pero íntimamente. Así mero. O sea, no es que en ese momento se la presentaron, mire Adán, aquí le presento a Eva, mire qué bonita la señora. No, la conoció significa que tuvieron intimidad, en este caso intimidad sexual. Ok, veamos esto pues. El conocimiento entre marido y mujer es el más íntimo que puede haber. Ok. Ya no son dos, sino una carne. Ahora bien, no es que el acto sexual sea lo más importante aquí, sino la intimidad, la identidad del corazón, mente y alma. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento dice la palabra conocer, casi siempre se refiere a este conocer, a un conocer de manera íntima. Entonces, en la mente hebrea, aún en el Nuevo Testamento, conocer no es conocer intelectualmente. No es conocer que, mire, usted conoce a Pedro Infante. Sí, yo lo conozco, un cantante, ¿verdad? Que se murió en un avión. Okay. Pero nunca lo viste, nunca estuviste con él, nunca tomaste café con él. Uno dice que lo conoció. En la mente hebrea no existía ese conocer. En la mente hebrea era conocer que estuvo con él, que caminó con él, que se identificó con él. Entonces lo que habla Jesús aquí es de que nosotros convivamos y estemos con Dios palpablemente. Jesús lo que está hablando es de intimidad con Dios. Jesús está hablando de relacionarse con Dios. Una relación. O sea,
Si le preguntas a toda la gente, ¿usted conoce a Dios? Sí, yo claro que conozco a Dios. Lo he sentido. Claro, todos conocen a Dios, porque han oído que existe Dios, y han oído de la Biblia, y han oído de Jesús. Pero el conocer a Dios en la Biblia es ese conocer íntimo. Es ese Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta Ya. y estoy tocando. Si alguno abre, sí, ese if conditional, ¿va? Ese sí, solo sí. Si alguno me abre la puerta, solo si la abre, yo entraré con él y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso es conocer a Dios. Una vida de convivencia, un estar con él. Te digo antes que tenés algo que decirme, ¿verdad? Sí. Pero es que me acordé de algo. En Génesis hay una figura muy bonita donde dice que Dios se paseaba en el jardín a la hora de la tarde. ¿Sabes? Que en esta ocasión algunos han pensado que Dios, se oían los pasos de Dios. No, a esto en cuestiones teológicas se le llama que es una figura antropomórfica. Significa que no es que Dios caminara literalmente en el jardín, sino que es una figura antropomórfica porque significa que Dios y el hombre tenían comunicación, que Dios y el hombre tenían intimidad, que Dios y el hombre conversaban. Eso significa que y la voz del Señor se oía en el huerto en la tarde. Es ese conocer, es esa intimidad. ¿Qué me decías, Mario? Sí, espero no desviarme del tema, pero como estamos hablando de conocer Dale, y si a te Dios, desvías, regresamos. sí, es ahí en donde también Job lo dice. Ajá. De oídas te había oído, más Claro. ahora mis ojos en el proceso que vivió Job, vio a Dios, sí lo conoció más, pero él también lo vio literalmente. No. Ahí no está hablando de un ver a Dios, sino que está hablando de un hombre que era bueno, un hombre que era honesto, pero que todavía no había tenido ese nivel de cercanía con Dios. Ese nivel de cercanía, ese nivel de comunión, lo tuvo hasta después de la prueba. Y otra cosa interesante, Mario, es otra vez con esto de conocer a Dios. Jesús vino a revelarnos quién es el Padre. Cuando hablamos de Felipe, ¿verdad? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ajá. Pero, ¿qué hizo Jesús entonces cuando vino al mundo? Jesús nos hizo accesible a Dios. Porque el Dios de los hebreos era un Dios que estaba muy lejos. Era el Dios que estaba en su trono. Ellos eran el pueblo de Dios. Pero Dios no tenía una comunicación directa con ellos. Ellos tenían que ir al templo, el sacerdote tenía que hacer ritos, ¿verdad? Sí. El sacerdote una vez al año en el día de la expiación los presentaba delante de Dios, pero era el sacerdote en todo caso el que tenía comunión con Dios. Ellos dependían del acto que hacía el sacerdote de vez en cuando. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús? Jesús hizo a Dios accesible al hombre. Ese Dios que estaba muy lejos, Jesús lo hizo cercano. Teológicamente se dice que ese Dios trascendente, Jesús lo hizo inmanente. Inmanente significa cercano. ¿Ya? Solo Jesús podía hacer eso. Nadie más. No lo podía hacer un profeta, no lo podía hacer un sacerdote. Jesús era el único que podía hacer eso. Hacer a Dios accesible al hombre. Entonces, Mario, el conocer a Dios no es un ejercicio puramente intelectual. O sea, que no porque el hombre ha estudiado mucha teología, porque el hombre ya es teólogo, porque ya es pastor o lo que sea, entonces él ya conoció a Dios. No, señor. Hay mucha gente que tal vez ha oído de Dios y ha entendido cuestiones intelectuales de Dios. Pero el conocer a Dios tiene que ver con eso. Dios paseando en el huerto. Jesús comiendo a la mesa. Comunión. Eso es conocer a Dios. ¿Ok? Siguiendo con el tema del conocimiento de Dios, y creo que con esto nos vamos a quedar, Mario, por esta hora. Hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de qué era conocer a Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Habacuc 2:14 dice que algún día la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Para Habacuc 2:14, este día se cumplirá en el reino eterno del Mesías, cuando toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, para el profeta Habacuc,
¿qué era el mundo ideal? El mundo ideal era un mundo donde todos conocieran al Señor. Eso era para Habacuc el mundo ideal. ¿Qué más? Para Oseas. Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero bien, no está hablando ahí de conocimiento matemático, de conocimiento del medio ambiente. No está hablando de un conocimiento que cualquiera puede tener intelectualmente. Está hablando que a la gente le faltó conocer a Dios. Conocerlo en el sentido de Adán conoció a Eva, conocerlo íntimamente. Por eso se perdió Israel, porque no conoció a Dios. ¿Y qué más? El otro profeta, primero Proverbios. Proverbios dice, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Un pasaje muy bonito, Proverbios 3:6. ¿Sabes qué decían los rabinos? Los rabinos decían que la porción más pequeña de la escritura que contiene todas las partes esenciales de la ley es esa. Imagínate, la porción más pequeña de las escrituras que en extracto contiene todas las cosas esenciales de la ley, decían ellos, es Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos a Dios. Él enderezará tus veredas. Los rabinos decían, eso es la ley. En resumen, decían algunos rabinos. Ahora bien, otros decían, no. Todos los mandamientos de la ley, decía otra escuela rabínica, están encerrados en otro versículo. Amós 5:4, que dice, buscadme y viviréis. Pero ese buscar con intención de conocer. Eso lo pensaban ellos porque en aquel entonces solo existía la ley, todavía no estábamos en... Es que la ley era la revelación básicamente, porque no está hablando solamente de la ley en sentido seco, está hablando de las escrituras completas. Buscadme y viviréis. O sea, unos rabinos decían entonces, el pasaje que contiene el extracto es, reconócelo en todos tus caminos. Y otra escuela decía, no, el extracto de toda la ley es, buscadme y viviréis. Pero buscadme con intención de conocerme. ¿Ya? Se dice que el gran Carlos Marx se fue a meter 20 años a las grandes bibliotecas europeas para lograr hacer su libro El Capital. Hizo una investigación exhaustiva. Podrán hablar de Karl Marx de cualquier forma o criticarlo de cualquier cosa, pero algo habrá que reconocerle a este caballero, y es que cuando él se metió a preguntarse sobre algo, él lo investigó a fondo. Esa clase de conocer a Dios, esa clase de buscar a Dios es de la que habla la Biblia. Mario, llegar al culto con el deseo de conocer más a Dios, leer la Biblia, no para buscarle los errores o para ver cómo peleo con los testigos o con los mormones o con los de otra iglesia. Buscar en la Biblia a Dios. Buscar en la Biblia a Dios. Cuando orás, buscar a Dios en tu oración. Buscar conocerlo. Eso es lo que la Biblia dice. Buscadme y viviréis. Buscar para conocer. Imagínate. Entonces, Jesús en el capítulo 1, en sus primeros versículos, habló de estos tres temas importantes, ¿no? La preexistencia del Cristo, de Jesús. Habló también entonces de lo que es la vida eterna. No una vida que dura mucho, sino una vida plena, una vida con Dios. Y en tercer lugar, la importancia de conocer a Dios. La vida eterna estriba, se basa precisamente en eso, conocer a Dios. ¿Qué significa, Mario? Entonces, últimas palabras. Si el hombre lograra ese elixir para vivir para siempre, que según ese caballero investigador colombiano es posible, vivir para siempre, la muerte, acabar con la muerte, ¿sería eso vida eterna? No. Hitler ahora vive 150,000 años. ¿Es eso vida eterna? No. Porque la paga del pecado es la muerte. El hombre sin Dios está muerto, aunque viva. Imagínate, el hombre sin Dios está muerto, aunque viva.
Y el hombre con Dios está vivo, aunque muera. ¿Qué te parece? Ahí se aplicaría Parecerá un el dicho juego de palabras, ¿verdad? Pero no lo es. ahí se aplicaría el dicho de muerto en vida. Así es. Y un creyente vivo en muerte, Hijo. porque no deja de vivir. El hombre ha deseado siempre, mis hermanos, el hombre siempre ha tenido un sueño, un deseo, y es vivir para siempre. Marco Polo vino buscando eso y fue a parar allá por, no sé, por Los Ángeles, creo yo. Fue a parar allá, en la Florida, fue a parar Marco Polo, buscando el elixir de la eterna juventud. El hombre siempre ha buscado cómo vivir para siempre. Y ahora Jesús nos dice cómo vivir para siempre. Y dice conozcan a mi Padre y conozcan a su Hijo, al Cristo, a quien Él ha enviado, y van a vivir para siempre. ¿Qué te parece? Unas últimas palabras, Mario, para nuestros hermanos que están acá pendientes de la enseñanza. Solo queda agradecerles su sintonía, el interés de querer saber más de la palabra de Dios a pesar de las circunstancias que se están viviendo, pues de que tenemos que estar en nuestros hogares resguardándonos y que esperamos que en nombre propio, espero pues que este servicio haya sido de su agrado, de su gusto, ha sido preparado con mucho amor y pues que algo haya quedado sembrado en su corazón en esta noche y que sigamos orando y creyéndole a Dios y que el día que nos toque reunirnos ya en nuestro templo no falte ninguno, que todos estemos de pie, ¿verdad? Celebrando y gozándonos como hermanos y agradeciéndole mucho a Dios. Lo único que tenemos que hacer es seguir orando y confiar en Dios de que todo va a estar bien. Amén. Y ojalá muchos se nos unan en el camino, ¿oyeron? Que Dios les bendiga. Sigamos orando por nuestra familia, oremos por Guatemala, oremos por el mundo que lo necesita. Oremos en esta ocasión, mis hermanos. Padre que estás en los cielos, te adoramos, te agradecemos, Señor, porque en esta oración sacerdotal, como se le ha llamado a Juan 17, en esta oración de Jesús por sus discípulos, en esta oración de Jesús por la iglesia, hay tantas verdades para profundizar, para conocer, para entender. Te pido, Padre, por favor, que mis hermanos tengan siempre ese deseo, ese anhelo de ir a la iglesia para buscar a Dios, para conocer a Dios, buscar conocerlo. Que cuando leamos la Biblia no lo hagamos como un ejercicio puramente científico, que cuando nos acerquemos a la Biblia sea para conocer más a Dios, que cuando nos arrodillemos, que cuando oremos, seamos como aquel canto que dice, y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración. Que cuando oremos, el sentido sea conocer más a Dios. Porque Jesús nos dijo, esta es la vida, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ayuda a mis hermanos, Padre, que están pasando momentos difíciles. Danos la confianza que necesitamos en medio de esta prueba, Padre. Ayuda a Guatemala, Padre. Ten misericordia del mundo. Guarda nuestras familias, te pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.